AMK, Musu, Chimbapura y Kunawanmi, Chimbapuraco. Z1, Z1. La radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico. Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido informativo, de opinión, formativos, educativos y culturales. No competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1, Z1. Buenos días. Buenos días. Z1. Z1. Al aire, Emanuel Amar. Z1, 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 Z1. Unjanta pagi ninchimi
Buenos días, Z1. Guayaquil Yactapi Causacuna. Tukuy kay Mamasak ta Ecuador pe Causacuna. Yaya Dios tapague en Hispami. Pacarincuna Radio Z1 1400 AM Tauyaspa. Señor Dios mío, te hemos fallado. Moldea nuestras vidas a tu parecer. Nos rendimos ante ti y por siempre te alabaremos. Perdóname, Jesús, no te comprendí. No me dejé moldear en tus manos, oh buen alfarero. Perdóname, Jesús, no te comprendí. No me dejé moldear en tus manos, oh buen alfarero. Ahora que yo comprendo, barro soy en tus manos. No quiero doble vida, hazme un vaso de valor. Ahora que yo comprendo, barro soy en tus manos. No quiero doble vida, hazme un vaso de Su causa. Ahora que yo comprendo, barro soy en tus manos. No quiero doble vida, hazme un vaso de valor. Ahora que yo comprendo, barro soy en tus manos. No quiero doble vida, hazme un vaso de valor. Esta vez con ustedes, Coro Cruz a las Naciones. Z1. Champac Radio. Yuca Radio. Z1 1400 AM Radio Mecánica. Radio Mecánica. Buenos días, Z1. Su nombre, a Dios poderoso, alabaremos todos. Alabad a Jehová, exaltad su nombre, a Dios poderoso, alabaremos todos. Rey de los reyes es el Señor, fuerte y valiente es su nombre, toda la tierra te alabará. Bendito es su nombre, Rey de los reyes.
Cooperativa de Ahorro y Crédito, Mi Chimborazo Limitada. La seguridad genera confianza, genera confianza. Tenemos lo que estás buscando. Créditos inmediatos, con bajas tasas de interés. Créditos al instante, para ayudarte a alcanzar lo que siempre soñaste. Duplica tus ganancias invirtiendo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Mi Chimborazo Limitada, porque nosotros sí pagamos los intereses más altos del mercado. Ven, apertura tu cuenta de ahorro programado, cuenta Infanterrito, y además puedes pagar todos los servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, IES, SRI, bono de desarrollo humano y transferencias de dominios. ATM. Solicite hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias. Matriz Riobamba, edificio propio, calles Juan Félix Proaño y Holanda Esquina, avenida principal, vía Hamacas. Teléfono 03-292-4483. Sucursal Turán, avenida Nicolás Lapenti, Ciudadela Unidos Venceremos, Manzana B, Solar 9, al frente del Coliseo. Asambleas de Dios. Teléfono 04-390-1238. Sucursal Vinces, entre las calles Atenas y América, esquina Ciudadela San Rafael, al frente de la Universidad de Guayaquil, vía a Guayaquil. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Mi Chimborazo Limitada. La seguridad genera confianza. Ayishamuska Kangichi. Bienvenidos. Inicio espacio publicitario. En el corazón de la urbe porteña, allí se encuentra la esquina de la Huica del Guata Tallarín, el más robusto plato típico de Guayaquil, con la sazón original y una atención personalizada por su gerente propietaria, Hermana Zoelita. La esquina de la Huica del Guata Tallarín también ofrece a su distinguida clientela un delicioso plato típico, el seco de pollo, jugo de naranja y lo que no puede faltar, un rico ají casero. Y próximamente el delicioso encebollado del señor Albacora. La esquina de la Huica del Guata Tallarín se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, entre las calles Avenida Quito y Alcedo. Horario de atención desde las 14:30 a 19:30. También para nuestra distinguida clientela del noroeste, visítenos por la entrada de la 8, Avenida La Casuarina, entrada al Valerio Estacio Esquina, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 AM. La esquina de la Huica del Guata Tallarín, el sabor que provoca a repetir. Una vez más, te esperamos, te esperamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radios Z1. y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Estamos en vivo y en directo desde Guayaquil, Ecuador. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Cuando el reloj ya marca 6 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana, ya estamos en vivo y en directo. Al fin estamos al aire. Buenas tardes o buenas noches o buenos días en el mundo entero. Estamos en www.radios1.es. Buenos días. Y ay, adiós, bendiciones, Yontuku y Ayokuna, Runa Kuna, Mosito Kuna, Soltera Kuna. Buenos días, mis pamares, saludanchi, Kuna, Kaizuma, Suma, Tutamanda, Kunan. Martes 6 de octubre 2020, Kai. Guayaquil, marca Ucubica, Casnaña, Chayamushami, las fiestas octubrinas Nisca. Buenos días, Z1 Internacional. Suma hatun Dios mi kangi. Kay pachapi sakitiang, uyak juja wakuchiway, shaki wanyu kawachata, kanchamiku
Rishkata, kaparishkata, uya wayari. Kay pachapi tupurinamanta, wakichiwaya. Kambang makipichurani, tukuy nyo kakabsaita. Z1. Buenos días, Z1. Guayaquil, Ecuador. Muy buenos días, Z1 Internacional desde Guayaquil, Ecuador. Muy buenos días, saludos cordiales una vez más a nuestros amigos y amigas invencibles que ya se conectan con nosotros en este día maravilloso. Gracias, Manuelita. Paula Sin dice, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Desde Quito, Ecuador, Pedrito Lata, buenos días. Carlitos Mullo, gracias, saludos cordiales para Pati Martínez. Buenos días, Z1. Pedro Guamán, buenos días. Angelito Yacha, buenos días, saluditos cordiales en este día, 6 de la mañana con 5 minutos en Ecuador continental. Camba, Guyana, Yuca, Uyana, Tuquicuna, Uyana, Radio Tamari, Uyash, Pacatingui, Cunan, Caizuma, Sumac, Tutamanta, Pi, Guayaquil, Ecuador, Rucupi, Churrasca, Radio 1400 AM. Buenos días, buenos días. Gracias, dice amigo, estamos escuchando en el sector de La Ladrillera, esto es en el norte de la urbe porteña. Buenos días acá en la provincia del Guaya. Saludos cordiales en este día maravilloso que el Señor nos permite disfrutar. Buenos días, gracias por la conexión, gracias por seguir compartiendo este programa. En esta mañana hemos tenido un pequeño percance, pero ya estamos en vivo y en directo. Buenos días, gracias, saludos cordiales, un abrazo a la distancia en este día maravilloso que la luz de Cristo alumbra. Canta solista Estrellita. Estilo diferente, cantando para la gloria de Dios. Estrellita, Estrellita.
Exactamente, 6 de la mañana con 10 minutos en Ecuador continental. Camaguyana, Ñuca, Uyana, Tuquicuna, Uyana, Radio Tami, Uyas, Bacatinqui, Cunanca y Sumac, Sumac, Tutamanta, Pi. Buenos días, Z1 Internacional. Gracias. Por los saludos, dice hermano, estamos escuchando, dice en la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato. Buenos días con Z1 en esta maravillosa mañana, martes 6 de octubre del año 2020, en vivo y en directo desde la cabina principal de la frecuencia 1400 AM. La voz oficial del pueblo quichua de Chimborazo, una sola frecuencia, atención, 1400 AM. Buenos días, salmista Pedro Lata en Quito, Ecuador. Dios Paximi, Huiasca, Dios Paximi, Parlasca, Capactamucumari, Yachu, Adia Kunchi. Buenos días, Z1. Guayaquil, Yactapi, Causacuna. Y tú, Huicay, Mama, Yacta, Ecuador, me Causacuna. Yaya, Dios te pague en Hispani. Pacarincuna, Radio Z1, 1400 AM, Tahuiasca.
días Z1. Una radio bien escuchada. Una radio bien escuchada. Dentro y fuera del país. Por la señal de 1400 AM. Y por la web www.radioz1.es. Exactamente, 6 de la mañana con 16 minutos en Ecuador continental, Camba, Guyana, Ñuca, Guyana, Tuquicuna, Guyana, Radio Tami, Uyashpacatinqui, Cunancay-Suma, Sumac, Tutamanta, Pi, buenos días, Z1 Internacional, la voz principal, así dice acá, saludos cordiales, dice, del grupo Jesús El Amanecer, dice, escuchamos Z1 acá en la ciudad de, provincia de, a ver, en la ciudad de Guaranda será, ¿no? Provincia de Bolívar, dice, saludos cordiales, dice, para el voz principal. Buenos días para nuestros amigos invencibles en la provincia de Bolívar. En esta maravillosa mañana, la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, una sola frecuencia, 1400 AM. Buenos días. Recuerde que en el Señor somos más que vencedores. La Biblia dice todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras hay que cumplir. Tiene que cumplir, ni una jota, ni una tilde tiene que pasar por alto. Por eso todo lo que hoy estamos viviendo en estos tiempos difíciles, escuchamos también guerras, rumores de guerras, pestes, tantas cosas que estamos pasando en carne propia aquí en el Ecuador y el mundo entero. La Biblia ya estaba escrito, en la Biblia ya estaba escrito hace 2000 años atrás y todo hay que cumplir, así es, en todo momento, en todo tiempo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es por eso, queridos amigos y hermanos y hermanas, hay que preparar vuestros corazones para poder esperar la venida del Señor Jesucristo. Gracias, saludos cordiales al pueblo quichua de Chimborazo y haya Dios bendición. Cancún, Amay, Yapiti, Huayacunguichi, Chapacunguichi, Kunanca y Suma, Tutamanta. Buenos días, Z1. Sentimiento y amor, así te canto, Señor. Juan, el sembrador. Para ti, mi Señor. Chura, Juanito, chura. Kina kanchi allí causaita charinga paca Jesucristo da chasquina canchi. Querido hermano, no pierdas la fe por la esperanza en el Salvador. Cristo es la fuente de agua viva, sí, y con su manto él nos cubrirá. Charinga paca, Jesucristo da chasquina canchi. Querido hermano, no pierdas la fe
y con su manto en la oscuridad. Guayaquil, Yactapi, Causacuna. Y tú, Uicay, Mamasacta, Ecuador, Causacuna. Yaya, Dios te pague en Hispami. Pacarincuna Radio Z1, 1400 AM Tauyaspa. Iglesia, pueblo de Dios, Quichua, Pilawin. Ñaupaman, Catizunchi. Yaya, Dios te Cuyaspa. Exactamente, 6 de la mañana con 22 minutos en Ecuador continental, Cambacuyana, Ñuca, Ullana, Tuquicuna, Ullana, Radio Z1 Internacional, la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, una sola frecuencia, 1400 AM. Saludos cordiales en este día maravilloso, gracias a nuestros amigos y amigas. En el mundo entero estamos en www.radioz1.es. Gracias, dice, escuchamos en Milano, Italia. Gracias para Nandito Hinojosa. Buenos días en Italia, Europa. Buenos días con Radio Z1 Internacional. Dice, escuchamos acá en Milano, se escucha muy bien. Dice, gracias, saludos cordiales en este día maravilloso. Gracias para Pedrito Viñán en Quevedo. Buenos días, hermano. Dice, saludos cordiales. Por favor, una alabanza de manito de Dios. Buenos días. Gracias para Joselito Farinango. Rosita Sánchez desde Colombia. Buenos días. Luis Naula nos dice, buenos días, saludos cordiales desde Ibarra. Excelente la transmisión. Saludos a mi hermanita Rosita Naula. Dice a toda su familia allá en Durán, que Dios me lo bendiga. Buenos días para toda la familia Naula. Rosa Sánchez dice, buenos días, hermano Emanuel. Bendiciones, que el Señor Todopoderoso te bendiga. Saludos cordiales desde Colombia. Muy buenos días a nuestro vecino país del norte. También hay bastante, como quien dice, hay mucho pueblo, hay un sinnúmero de pueblo en Colombia. Pueblo quichua de Chimborazo dice, somos el número uno, ¿eh? Así es, todos somos número uno. Buenos días, saludos cordiales, el pueblo de Quichua, pueblo quichua unidos acá en la costa ecuatoriana. Radio Z1 Internacional, la voz oficial del pueblo quichua de Chimborazo, uniendo al pueblo porque somos número uno en Cristo Jesús. Buenos días, saludos cordiales en esta maravillosa mañana. Gracias por estar conectados con nosotros, manito de Dios. Así cantamos, así alabamos al Señor. Y estamos aquí con más sabor, manito de Dios, para cantar y alabar a ti, mi Señor. La tristeza me embarca, el pecado me aleja. Un minuto sin tu presencia, mi vida no tiene sentido. Ayúdame, Padre mío, a seguir en tu camino. Dame fuerzas, Padre mío, para llevar tu mensaje. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Santo,
fuerzas, Padre mío, para llevar tu mensaje. Z1, la nueva imagen de tus oídos. Yauta Radio. Yuca Radio. Z1 1400 AM en Radio Micancha. Radio Micancha. Buenos días Z1 Internacional en esta maravillosa mañana. Buenos días desde Guayaquil, Ecuador. Unimos corazones porque somos número uno. Buenos días en Cristo, Señor. El Señor nos dijo en su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso somos unidos, uno, el número uno. Buenos días, 6 de la mañana, 28 minutos en Ecuador continental. Gracias, saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo también en la página. Buenos días. Nos dice saludos cordiales, hermano. Escuchamos en España. Todo el pueblo del Ecuador dice, gracias, saludos cordiales en este día será, ¿no? Buenos días, saludos cordiales. Gracias para estimado hermano Joselito Brito, dice, escuchamos, querido hermano, Dios me lo bendiga en esta maravillosa mañana. Buenos días, Z1. 6 de la mañana con 29 minutos en Ecuador continental. Buenos días, saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos escriben en esta maravillosa mañana. Buenos días, dice, Dios les bendiga, saludos desde Cuenca. Ponga una alabanza, dice, del Ministerio de Benecer de Mataquishpa Purine. Dice, saludos cordiales. Listo, estaremos buscando ese temita, ¿no? Marlon Tobar dice, lo veo y escucho con nitidez en Honduras, en Centroamérica. Bendiciones, hermanito, dice, saludos cordiales entonces. Dios bendice a Chencuranca y suma tutamante, Piñuquechihuauqui, Marlon Tobar, Centroamérica, Honduras, Pipa y Pisuyaco, Ricucum. Buenos días, Z1 Internacional, desde la Perla del Pacífico, la voz oficial del pueblo quichua de Chimborazo te conecta en esta maravillosa mañana. Buenos días, Ecuador. Buenos días, pueblo quichua de Chimborazo. Unidos. Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios. Alabad y bendecid su nombre. Ministerio Ebenecer en vivo desde Guayaquil, Ecuador, desde cabina Z1. Taquishpa purini, canta y a Dios. Mañashpa causani, canta su Dios. Taquishpa purini, canta y a Dios. Mañashpa causani, canta.
chata mañana. Kushikuy, kushikuy wan. Churay, churay. Hey, hey. Hey, hey. Cantando y danzando yo voy solo a ti, mi Dios. Orando, orando yo estoy solo a ti, mi Dios. Cantando y danzando yo voy solo a ti, mi Dios. Orando, orando yo estoy solo a ti, mi Dios. Con todo mi corazón siempre cantaré. Con todo mi corazón siempre oraré. Con todo mi corazón siempre cantaré. Con todo mi corazón siempre oraré. Salmo 101. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios, alabad y bendecid su nombre. Guayaquil Yactapi Causacuna y Tucuy Caimamazacta Ecuador pe Causacuna. Yaya Dios tapague en Hispami. Pacarincuna Radio Z1 1400 AM Tauyaspa. Inicio espacio publicitario. En el corazón de la urbe porteña, allí se encuentra la esquina de la Huica del Guata Tallarín, el más robusto plato típico de Guayaquil, con la sazón original y una atención personalizada por su gerente propietaria, Hermana Zoelita. La esquina de la Huica del Guata Tallarín también ofrece a su distinguida clientela un delicioso plato típico, el seco de pollo, jugo de naranja y lo que no puede faltar, un rico ají casero. Y próximamente el delicioso encebollado del señor Albacora. La esquina de la Huica del Guata Tallarín se encuentra ubicado en el centro de la ciudad, entre las calles Avenida Quito y Alcedo. Horario de atención desde las 14:30 a 19:30. También para nuestra distinguida clientela del noroeste, visítenos por la entrada de la 8 Avenida La Casuarina, entrada al Valerio Estacio Esquina, desde las 6 de la mañana hasta las 9:30 AM. La esquina de la Huica del Guata Tallarín, el sabor que provoca a repetir. Una vez más, te esperamos, te esperamos. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Mi Chimborazo Limitada. La seguridad genera confianza, genera confianza. Tenemos lo que estás buscando. Créditos inmediatos, con bajas tasas de interés. Créditos al instante, para ayudarte a alcanzar lo que siempre soñaste. Duplica tus ganancias invirtiendo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Mi Chimborazo Limitada. Porque nosotros sí pagamos los intereses más altos del mercado. Ven, apertura tu cuenta de ahorro, ahorro programado, cuenta Infanterrito, y además puedes pagar todos los servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, IES, SRI, bono de desarrollo humano y transferencias de dominios. ATM. Solicite hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias. Matriz Riobamba, edificio propio, calles Juan Félix Proaño y Holanda Esquina.
Avenida Principal, vía Hamacas. Teléfono 03-292-4483. Sucursal Turán, Avenida Nicolás Lapenti, Ciudadela Unidos Venceremos, Manzana B, Solar 9, al frente del Coliseo. Asambleas de Dios. Teléfono 04-390-1238. Sucursal Vinces, entre las calles Atenas y América. Esquina Ciudadela San Rafael, al frente de la Universidad de Guayaquil. Vía a Guayaquil. Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Chimborazo Limitada. La seguridad genera confianza. Ayisamuska Kangichi. Bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Radios Z1 y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Z1. Buenos días, Z1. Buenos días, Z1. Watakuna pasapika, achka grillunakunami, puntakuyaita sakishpa, llaki kawsaymantiqa. Jesucristupak yawarpi, mayllarishka hawamari, chaytaqa kungarishpami, llaki kawsaymantiqa. Jesucristupak yawarpi, mayllarishka hawamari, chaytaqa kungarishpami, llaki kawsaymantiqa. Z1. Nueva imagen de tus oídos. Champa Radio. Yuca Radio. Z1 1400 AM. Radio Mecánica. Urmana katukimanta, yashi hatun llakimari, utkashpa yuyariya. Rukaqmi kankarkanki, kantaqmi kankarkanki, yaya Diospaq shimitapis yachachimi karkanki.
Chaypiqa michikuna yachachikpi mana uyashpa purikusun. Kay video tarikukushpaqa yuyaripanmi kuyashka turiñaya. Buenos días, Z1. Buenos días Z1 Internacional, gracias por su amable sintonía en vivo y en directo desde la cabina principal. Misión Cristiana Evangélica Las Buenas Nuevas del Ecuador, calles Lizardo García y Clemente Ballén. Allí está la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo, una sola frecuencia, 1400 AM. Buenos días Ecuador, buenos días Yucanchi, Ayucona, Rona, Cona, Mosito, Cona, Soltera, Cona, Huevito, Cona, Utka, Jatarispa, Cancuna, Piñán, trabajar con Quicho en diferentes puntos. Muy buenos días mercados, gracias Montebello, Gómez Rendón, José Mascote. Gracias La Central, 4 manzanas. Gracias Sauces, 9 Sauces, 4. Dice, escuchamos Z1, hermano. Gracias Mercado La Casuarina, Mercado La Florida, dice Lomas de Florida también. Buenos días Montesina y familia Guamán. Buenos días familia Carvajal en el Mercado San Jacinto. Muy buenos días. Esto es en Juan Montalvo, en el noroeste de Guayaquil. Buenos días, saludos cordiales. También nuestro vecino Cantón Durán. Buenos días, Mercado Las Manuelas. Saludos cordiales, Mercado Marianita de Jesús, Recreo Quinta Etapa. Buenos días, y haya Dios bendición. Tuki Yucanchi, Runa Cona, Quichua, Chimita, Intendicona. Buenos días. Tucuy, pastores, líderes, evangelistas, ancianos, diáconos, Mayapiti, Uyash, Parikush, Pacati, Kungichi, Saludanchi, Kunankay, Sumas, Tutamantapi. Buenos días, Mercado de Transferencia, Víveres, Durán, Tambo, dice, escuchamos Z1, familia Cepeda, Comercial Cepeda, dice, allí escuchamos siempre Radio Z1. Allí está, dice, las hortalizas más frescas del mercado, precios al mayor y a menor. Saludos cordiales para nuestro hermano Rubén Cepeda, para toda la dinastía Cepeda en Cantón Durán, diferentes, cantones como es Yaguachi, dice, conectamos para Fabricio Muñoz, dice, desde Yaguachi, buenos días, la ciudad bonita, muy buenos días, Riobamba, esto es en Chimborazo, gracias, saludos cordiales en este día maravilloso, 6 de la mañana con 47 minutos, 6 con 47 minutos, gracias, en este día, dice, escuchamos Z1 Internacional, ¿desde dónde? Allá desde la provincia de Bolívar. Buenos días para toda la dinastía. Ya. Listo.
Para toda la familia Hualongo, buenos días. Saludos cordiales en este día maravilloso. Para Pedrito Rosales en Cuenca, provincia de La Suay. Dice, hermano, escuchamos Z1. Buenos días. Gracias. Regresando acá a la costa ecuatoriana. En el sur, en Los Tulipanes. Allí está escuchando la familia Cujilema. Familia Pasto Cujilema. Buenos días, hermano Joselito Junior Pasto. Muy buenos días. Saludos cordiales, hermana Rosita Cujilema. Para todos los hijos, ¿no? 3 hijos que Dios ha bendecido. Para toda la familia Pasto, hermano José Pasto, anciano de la Unión Misionera Quichua, la primera iglesia acá en la urbe principal. Para su amada esposa, sus hijos, hijas, yerno. Tiene una familia muy grande, los nietos, nietas. Muy buenos días, hermana María Pasto, hermano Manuel Tagua. Buenos días con Z1 Internacional. También por allí, cerquita está hermano Pastor Manuel Magi Quispe. Buenos días, hermana Juanita Yaucán, para su maravillosa hija. Muy buenos días para Raquelita Magi. Buenos días, saludos cordiales en esta maravillosa mañana. Gracias por la plena sintonía. Radio Z1 Internacional te acompaña. Gracias para Luis Agualzaca, dice, saludos desde Quito, excelente programa, Dios me lo bendiga, gracias, muy buenos días. Gracias para señorita Yuretbet Anastasia, dice, buenos días, hermano, bendiciones, saluditos desde Cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Gracias para María Pulig, es acá en Guayas, Cantón Durán, en Recreo, dice, allí estamos a full sintonía. María Pulig, buenos días, saludos cordiales para su amado esposo, para sus maravillosos hijos, toda la familia allá en Recreo. Muy buenos días, gracias Daki, dice, Dios me lo bendiga, hermano, desde Cuencas, Guay, escuchamos Z1, por favor, la familia Ministerio Ebenezer, dice, listo, ya salió al aire. Buenos días, 6 de la mañana con 49 minutos, 6 con 49 minutos, la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en las mañanas suena fuerte. Mucho causa y buenos días, Riobamba. Saludos cordiales, dice Jorge Luis Asquipalate. Así es, ¿no? Asquipalate, buenos días. Desde Cantón Santa Cruz de Galápagos. Buenos días en la provincia insular de Galápagos. Bendiciones. Para Luis Asquipalate en la provincia insular de Galápagos. Así es, ¿no? Buenos días.
Z1. La nueva imagen de Z1. Buenos días, Z1. Ministerio de Alabanza y Adoración, Betel, Ecuador, Mama Yactamanta, Candaquilla Campi, Cuchilla Campi, Aizuma, Cantucurawan Chayamuchi. Hola, me llamo Daniel Abad, soy especialista en gráfico y historia certificado.
mañana con 6 minutos, 6 de la mañana con 56 minutos. Camba, Guyana, Ñuca, Guyana, Tubicuna, Guyana, Radio Z1 Internacional, la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo, desde la perla del Pacífico. Buenos días, Z1. La palabra de Dios es muy importante en la vida del ser humano, ¿no? Mucho más cuando tienes o tenemos a Cristo en nuestras vidas. Por eso en esta mañana, en pocos minutos que nos quedan ya para terminar Buenos Días Z1, vamos a escuchar atentamente un pequeño segmento de la palabra del Señor en la voz del hermano Luis Palau en esta maravillosa mañana. Buenos días, 6 de la mañana con 57 minutos. Buenos días, Ecuador. Buenos días, planeta, www.radioz1.es. Gracias por su amable y fina sintonía en esta mañana maravillosa. Escuchemos la palabra de Dios expresada en la voz del hermano Luis Palau, que dice: Dios quiere sanar tu corazón. Dios está interesado de su corazón. Buenos días, Z1. ¿Qué motivó su venida? ¿Qué podemos hablar en estos días en Houston cuando tantos latinos y otros están sufriendo por todos los desastres que han ocurrido? Y yo pensé, después de leer el Salmo 46, que la hermana Gloriana ya leyó, quisiera tomar 3 pasajes de la Biblia y explicar por qué vino Jesucristo. Y el primero que quiero tocar está en el Evangelio de San Lucas, en que el Señor Jesucristo dice así: el Padre me envió para sanar a los quebrantados de corazón y para vendar sus heridas. Para sanar a los quebrantados de corazón y para vendar sus heridas. Yo me supongo que hay muchos quebrantados, como se ha mencionado ya. Algunos que han perdido las casas, los automóviles, cosas preciosas que habían guardado por muchos años. Y ahora aquí están esta tarde con el corazón quebrantado. ¿Y por qué no? Duele perder cosas preciosas, fotografías que uno ama, recuerdos del día del matrimonio, tantas cositas lindas. Corazón quebrantado. Y murieron unas, digamos, 100 personas, quizás menos, dependiendo, a veces uno se confunde con lo de Florida. Pero uno tiene que pensar en esto, queridos amigos. Cada día en el mundo mueren más o menos 155,000 personas. No sé si sabían. Cada día 155,000 personas mueren, que viene a ser como 55 millones al año, que la gente se va yendo. La esposa, la hermana Dodi, la madre del pastor. ¿Qué pasó, hermano? Muchas gracias. Un buen colombiano. Muchas gracias, hermano. Un buen colombiano. La hermana Dodi me decía que esta semana 3 mujeres muy santas y amigas de ella se fueron a estar con el Señor. Una, esta mañana tempranito, la esposa del pastor de una iglesia bautista muy grande aquí en esta ciudad y amiga de la familia Austin. Así que cada día hay sufrimiento. Hace unos meses recibí una llamada a las 5:20 de la mañana. Y yo pensé, debe venir de la India o de Europa. Se olvidaron que aquí es de noche. Y una pareja amiga de mi esposa y mía llama y me dice el muchacho: Luis, mi hijo fulano de 18 trató de suicidarse esta noche. Lo pescamos justo a tiempo. Me dijo: aquí está la policía, están los bomberos. Él dejó una nota diciendo: papá, mamá, yo no sirvo para nada. Soy una carga para ustedes. Me voy a quitar la vida y ustedes se van a liberar de mí, porque soy un inútil y soy una carga para ustedes. Y me dice el padre: ¿te animás a ir al hospital cuanto antes para orar por él y hablarle? Y fui y le ayudó y al fin vivió y ahora está trabajando en nuestra oficina en la ciudad de Portland, Oregon. Pero qué golpe. Usted habla de un corazón quebrantado. Tienen 2 varones y 2 niñas. Y de 18, un lindo muchacho, pero que no es muy estudioso y se siente culpable de ser una carga. El otro día, pasaron unos meses, mi señora y yo nos llama un muchacho de unos 45 años de edad y nos dice: mi esposa me acaba de llamar
y me dijo que está aburrida y cansada de mí, que me vaya de la casa. Tienen un hijito de 9 y otro de 4. Y dice, estoy aburrido. No, nunca has cometido adulterio, nunca me has golpeado, pero después de 19 años ya no te trago más. Vete de una vez. Y entonces él dice, mira, le tengo que decir a mi hijo mayor lo que pasa. Entonces dijo, me lo cuidan ustedes al menor, y fuimos a un restaurante mientras yo le hablo al mayor. Y entonces va llorando el pobre muchacho, 45 años, lo conocemos desde muy chico, se va a un rincón con el otro hijo mayor, se llama Lucas, y le dice, va llorando y le dice, mira, te tengo que explicar por qué me voy a ir de la casa. Yo no me quería ir, pero tu mamá me dijo que me tengo que ir y me tengo que ir. Y el varoncito, que en ese tiempo tenía 9 años, le abraza a su papá mientras van caminando y le dice, no te preocupes, papá, todo va a salir bien. El muchacho de nuevo consolando a su padre, que estaba llorando a cántaros. Y luego entonces le dice la situación, y cuando van volviendo para sentarse con nosotros en el restaurante, el chico de 9 le dice, papá, cuando te divorcies de mamá, ¿te vas a casar con otra señora? Imagínense el dolor. Usted habla de un corazón quebrantado. Un niño de 9 años, la preocupación de él es, te vas a casar con otra señora. Y él le prometió y le dijo, no me voy a casar con otra señora hasta que vos y tu hermanito estén en la universidad. Y el otro día salí a comer con él y le dije, ¿cómo te va? Porque ya son 3, 4 años de esto. Y me dice, mira, he decidido no casarme de nuevo hasta que los muchachos estén en la universidad para que no se confundan. Y yo le dije, ¿cómo te va con las tentaciones y la soledad y volver de enseñar porque es maestro a la casa de noche solo, sin con quién hablar, ver una miserable televisión? Pero yo pensé, hablar de quebrantados de corazón, ¿cómo quebranta, no? Que un muchacho se sienta tan desesperado y se quiere quitar la vida. Pero el Señor dice en su palabra, dice Jesucristo, el Padre me envió para sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Y queridos amigos, a lo mejor muchos de ustedes, yo veía cuando estaban orando aquí al frente, que quizás están con el corazón quebrantado por lo que sea. El Señor te dice en esta tarde, y en unos minutos te hago una invitación, queridos amigos, para que vengan corriendo a Jesucristo. Yo quiero sanar tu corazón quebrantado. Yo quiero vendar tus heridas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo hace el Señor para vendar las heridas y sanar los quebrantados de corazón? Se lo menciono y luego le hago la invitación. Primero, Él sana a los quebrantados de corazón, perdonándole todos sus pecados y ayudándole a perdonar a los que le han hecho mal. Queridos amigos, lo lindo de nuestro Señor Jesucristo es que Él vino para salvarnos y perdonarnos nuestros pecados. En una de las canciones en inglés y también en castellano estábamos cantando que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea nuestro Señor. Y no hay pecado que no pueda limpiar. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero hay que estar en Cristo. Y por eso al terminar les hago una invitación en el nombre del Señor y de los líderes de la iglesia que me rogaron que lo hiciera, para que vengan a entregarse al Señor. Pero lo primero es que Él nos perdona y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo lindo. No hay pecado que no pueda limpiar. Y por lo tanto, haga lo que haya hecho usted. La sangre de Cristo le va a limpiar. Pero lo segundo es que el Señor dice en su palabra, así como Dios les perdonó en Cristo, perdónense los unos a los otros. Y uno puede perdonar. Me acuerdo una señora en Inglaterra que es amiga de mi esposa y mía también, la pareja. Un día el marido se le fue allá en Gales, en el Reino Unido. Y la señora estaba enojadísima. Y claro, tiene razón, ¿no? Allá en Inglaterra todavía llevan leche a las casas en botellas. Los viejos latinos se acordarán que venía el lechero y le ponía a la puerta de calle una botella. Y un día la señora, yo me río siempre, que no es de reírse,
Un día él la vio llevando a esta mujer en su coche y la siguió. Y fue a la casa de esta mujer, agarró 2 de las botellas que había dejado el lechero, las tiró contra la casa y le dijo, adúltera, prostituta, perdida. Y tiró las botellas contra la casa, se metió en el coche y se fue. No lo recomiendo, pero ella estaba enojadísima, ¿no? 2 navidades después llama a la casa, el día de Navidad, y dice, soy libre, soy libre, soy libre. Y yo pensé, se divorció. Y le dije, ¿de qué? ¿Te divorciaste? Dice, no, le perdoné. Ahora él se fue con la otra mujer, pero ella se sintió libre porque le perdonó en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y lo lindo es que perdonar no es fácil. Es más fácil decir que hacer, pero cuando uno es perdonado en Cristo, uno dice, si el Señor me perdonó mis fechorías a mí, ¿cómo no le voy a perdonar yo? Y el que se arrepiente de su pecado, siempre. Así que Cristo sana a los quebrantados de corazón, perdonándonos todo y dándonos fuerza para perdonar. Eso libera a la persona. Segundo, Cristo sana a los quebrantados de corazón por su presencia en nosotros. Queridos amigos, cuando uno recibe a Cristo, no es que solo se hace miembro de una iglesia, no es solo que se bautiza, sí, pero lo que ocurre es que al momento de ser perdonado, uno se vuelve templo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, se acordarán los que conocen Biblia, dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Ah? Y dice en otro lugar, ¿no saben que el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo de Dios? Hermano, piensa en eso. Usted dice, yo, templo de Dios, mire qué feo que soy. Sí, será feo, pero sos templo de Dios, hermano. Porque viene el Espíritu Santo y entra a nuestra vida y como explicaba la hermana hace un rato, es el poder del Espíritu Santo que nos manda al mundo con autoridad y con humildad y con amor. Uno se vuelve templo de Dios y eso es parte de que Cristo sana a los quebrantados de corazón. En tercer lugar, parte del proceso de sanidad es que el Señor te dice en la Biblia repetidamente, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Con amor eterno te he amado. No es un amor pasajero, no es un amor condicional en la forma que nos comportamos. El amor de Dios es amor eterno. Y querida amiga, querido amigo, haga lo que usted haya hecho. Si usted recibe a Cristo, usted va a sentir en su corazón, por el Espíritu Santo que va a entrar a su vida esta misma tarde, antes de salir para la casa, Él va a venir y te va a llenar del amor, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, mansedumbre, templanza, cariño, paciencia, control propio. Hay poder en el Espíritu Santo, hermanos. Y uno lo recibe el Espíritu Santo cuando eso, dé una mano al Señor. ¿Cómo no? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radios Z1, y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Los niños tienen que aprender desde su infancia, porque cuando fuere grande no se olvidará de las enseñanzas, de la instrucción que usted le ha dado. Madre mía soltera, mozo, chaype ya chachiconche, chaype conaconche, chaype guapaconche. Muy tarde, perdiste a tu hijo. Z1, no competimos, edificamos con las buenas nuevas de Jesucristo. Z1. Con 12 minutos en Ecuador continental. Gracias por su amable sintonía. Si el Señor nos permite, si todavía estamos con vida, estaremos mañana desde las 5 de la mañana en su programación Buenos Días Z1.
horizontes en el camino. Buenos días, gracias. Soy su amigo, su hermano, un pequeño servidor, Emanuel Amar, con ustedes en este día que el Señor nos prepara. Les deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, les cubra, les bendiga en este día. Dios bendición, tu cuidayucuna, runa cuna. Nos vemos. Esta es tu radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo desde Guayaquil, Ecuador. Nos vemos. Saludos cordiales en este día maravilloso. Gracias por estar conectados con nosotros y gracias también a nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que siempre están escribiendo. Y sobre todo agradecemos a nuestros auspiciadores que están sembrando fielmente en la viña del Señor. Si estás buscando un lugar, una cooperativa, un ente financiero, necesitas un préstamo rápido sin tanto papeleos, aquí lo tenemos en Guayas, en Durán, Avenida Nicolás Lapenti, al frente de las Asambleas de Dios, Coliseo Las Asambleas de Dios. Allí está la cooperativa de ahorros y crédito Mi Chimborazo Limitada, sin tanto trámites, su crédito inmediato, al instante, para poder hacer sus sueños en realidad. ¿Quieres tener un carrito, una casa, un terreno? ¿Quieres remodelar tu casa, verdad? ¿Quieres ampliar tu negocio? Entonces, corre, hermano o hermana. En Durán, en Cooperativa Mi Chimborazo Limitada, nos fuimos. Gracias también. Si estás buscando en esta maravillosa mañana saborear su paladar, allí está en Quito y Alcedo. Allí está la esquina de la Guata Tallarín. Pero en este preciso momento está atendiendo en la avenida La Casuarina, entrada a Valerio Estacio. Allí está nuestra hermana María Guaraca atendiendo a la clientela en la esquina de la Guata Tallarín. Buenos días, qué rico esa guata, ¿no? Saludos cordiales. Nos fuimos y a Dios bendición. Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Chimborazo Limitada. La seguridad genera confianza. Tenemos lo que estás buscando. Créditos inmediatos con bajas tasas de interés. Créditos al instante para ayudarte a alcanzar lo que siempre soñaste. Duplica tus ganancias invirtiendo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Chimborazo Limitada, porque nosotros sí pagamos los intereses más altos del mercado. Ven, apertura tu cuenta de ahorro programado, cuenta Infanterrito, y además puedes pagar todos los servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, IES, SRI, bono de desarrollo humano y transferencias de dominios. ATM. Solicite hoy mismo en cualquiera de nuestras agencias. Matriz Riobamba, edificio propio, calles Juan Félix Proaño y Holanda Esquina, avenida principal, vía Hamacas. Teléfono 03-292-4483. Sucursal Durán, avenida Nicolás Lapenti, Ciudadela Unidos Venceremos, Manzana B, Solar 9, al frente del Coliseo Asambleas de Dios. Teléfono 04-390-1238. Sucursal Vinces, entre las calles Atenas y América, esquina Ciudadela San Rafael, al frente de la Universidad de Guayaquil, vía a Guayaquil. Cooperativa de Ahorro y Crédito Mi Chimborazo Limitada. La seguridad genera confianza. Ayishamuska Kangichi. Bienvenidos. Radio. Ñuca Radio. Z1 1400 AM. Radio Mecánica. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radios Z1, y sé parte de la radio oficial del pueblo quichua de Chimborazo en la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador.